El término autocontrol se compone de la unión de dos vocabularios que provienen de idiomas diferentes. En primer lugar, se forma por la palabra auto, la cual procede del griego autos y se traduce como sí mismo. En segundo lugar, se halla la palabra control, que emana del francés y que es sinónimo de dominio y control. ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Pero sobre todo, ¿qué hacer para cultivarlo? De eso hablaremos el día de hoy, el autocontrol. Comencemos. Este se define como la capacidad para regular la conducta personal e inhibir acciones inaceptables o que están en conflicto con una meta. Se considera también una habilidad para la vida que tiene función fundamental tanto en el proceso primario de socialización en familia como el secundario en la institución educativa y posteriormente en la sociedad. El psicólogo y doctor Mark Snyder descubrió que el autocontrol sirve para los siguientes propósitos. Número 1. Comunicar un estado emocional. Número 2. Comunicar un estado emocional que no está necesariamente en línea con la experiencia emocional real. Número 3. Ocultar un estado emocional inapropiado y mostrar apatía o un estado emocional apropiado. Número 4. Parecer estar experimentando una emoción apropiada cuando la realidad es la apatía. Los primeros indicios del autocontrol se van estableciendo hacia el segundo año de vida, cuando los niños empiezan a darse cuenta de que sus acciones, buenas o malas, tienen consecuencias atribuibles a las mismas, como por ejemplo cuando producen daño sobre un objeto apreciado por los padres. La aparición creciente de la autonomía dentro del proceso inicial de la crianza a veces genera confrontaciones ante los comportamientos que son considerados como deseables, situación que Erik Erikson, un gran estudioso del desarrollo infantil, tipifica como el conflicto psicosocial de la autonomía versus la vergüenza y la duda. Como en otras tantas situaciones de la crianza, la buena relación que el niño establezca con sus padres permitirá que éste se vaya apropiando de las reglas y atienda las órdenes dentro del concepto conocido como obediencia comprometida, en el que el deseo de agradar a sus padres tiene una función determinante. Un hito que en este proceso creciente de autorregulación y autocontrol está constituido por el desarrollo del lenguaje, que permite la incorporación progresiva de normas adultas en su propia habla. Todo esto para decirte que los cimientos de esta gran habilidad la empezamos a construir desde muy temprana edad, pero que desde tu propia responsabilidad o irresponsabilidad se va transformando para bien o para mal. ¿Y por qué aludo a que es un trabajo que te corresponde a ti? Porque sí, el entorno que te rodea influye mucho en ello, pero la madurez en sus 3 etapas te irá dando protagonismo en el desarrollo de esta. Y te explico. La madurez tiene 3 fases. Dependencia, que precisa la atención y dirección de alguien más para poder ser. Independencia, cuando te vales por ti mismo. Interdependencia, cuando siendo y estando seguro y totalmente independiente, ejerces lo que se conoce como subordinación con correspondencia de un elemento a otro y viceversa. De este modo, los seres humanos como seres sociales siempre son interdependientes. Se produce una combinación entre la independencia parcial y la dependencia parcial, donde entran en juego cuestiones como la realización individual, la cooperación y la solidaridad. Hablemos de la importancia. ¿Por qué es importante desarrollar el autocontrol? Número 1. Te ayuda a poner y a ponerte límites de manera asertiva. Basta que tú, y solo tú, desde tu propia voluntad, entiendas y aprendas no solo a poner límites a los demás, sino que también te los pongas a ti. El no ponerlos puede generar desórdenes como los alimenticios, cuando faltamos a nuestra propia salud al no hacer ejercicio o teniendo una mala alimentación.
También como la permisividad irresponsable que desarrollamos cuando dejamos pasar irrespetos, engaños, burlas, malos tratos y demás. Recuerda esto, el autocontrol es el propulsor de permisos saludables a todo lo que ocurre en ti y alrededor de ti. Los especialistas en técnicas de autocontrol recomiendan siempre que sea posible no forzar el cuerpo ni la mente. Y esta es la clave número 2. Cuando un individuo está relajado, sereno y descansado, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar las dificultades. Porque, dime si alguna vez, en algún momento de ira o efervescencia, has podido resolver un conflicto. No, pues lógicamente, primero has tenido que respirar y calmarte. Como dicen en mi país, bajarle a cero las revoluciones. Clave número 3. El autocontrol necesita del diálogo interno para evitar que la confrontación derive en situaciones de violencia emocional o hasta física. Recuerda lo que te dije al principio sobre la conjugación de la palabra auto y la palabra control. Tú eres el dueño de tu vida. Tener diálogos internos contigo es necesario y saludable. La paciencia resulta una virtud clave a la hora de autocontrolarse, y esta es la clave número 4. Los psicólogos enseñan a que una persona sepa perdonarse a sí misma por sus fallos y equivocaciones, lo que contribuye a su equilibrio interior y la prepara para aceptar las debilidades y errores de los demás. Cultivar y autodesarrollar la paciencia te permitirá desarrollar tus procesos de manera sana y sobre todo sabiendo gestionar las expectativas. Piensa en esto. Si todo sale exactamente como quieres siempre, tus expectativas crecerán tanto como tus decepciones. Es necesario ese sube y baja de emociones que te permitan decepcionarte de vez en cuando para que tu paciencia pueda emerger y hacerse presente en todas las situaciones que se presenten en tu vida. Clave número 5. La he dejado de última no porque no sea importante, sino que por el contrario es el broche de oro de todas las claves y es: cultiva tu relación con Dios. El papá de todos, el que siempre está y nunca se va, con el que siempre peleas y siempre te sigue escuchando, el que ni escondiéndote debajo de una piedra te podrías esconder. Suele confundirse religiosidad con espiritualidad. Y verdaderamente lo que se requiere para desarrollar un autocontrol poderoso y en conexión con tu creador es esa conversación diaria, es ese agradecimiento matutino, es esa misericordia con quien te hizo mal, es esa buena persona de la que incluso tú quieres estar rodeado. Construir y fortalecer una relación con Dios transforma todos los ámbitos de tu vida. ¿Y quieres que te diga algo? No tienes que tomar ni un Uber, ni un bus, ni el metro, ni mucho menos un avión o un cohete a la luna. Está allí contigo, justo ahora, esperando que lo aceptes en tu vida con amor para llevarte al próximo nivel. Cabe destacar que el principal enemigo del autocontrol son las ideas irracionales, que ocasionan una falta de autovaloración, inseguridad, dependencia psicológica y la necesidad de aprobación. Por ejemplo, estas ideas incluso pueden ocasionar depresión, inseguridad, falta de autoestima, desestimación completa de ti y la peor de todas, la necesaria aprobación de los demás para poder ser. Quiero decirte algo, más allá de que me apasione el desarrollo personal, sé que eres extraordinario, con unas cualidades que tú y yo sabemos son únicas. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen y semejanza del que creó todo. Escucha bien, todo. Y sí, tienes el poder y la capacidad de poder crear la realidad que quieras, buena o mala, con autocontrol o simplemente siendo una copia de alguien más. O peor aún, siendo el reflejo de emociones negativas de alguien más. Hay una técnica que me encanta llamada barras de Access, que insta a las personas a que cuando sucede esta ebullición de pensamientos negativos, se dice lo siguiente: esta energía no me pertenece. Yo descreo esta realidad aquí y ahora. ¿Por qué? Porque soy maravilloso, inteligente, positivo, capaz, feliz y todos los demás adjetivos con los que te identifiques. Ahí te la dejo.
Considerando todo lo anterior, podríamos extraer algunas características que definirían el autocontrol. Número 1. El autocontrol y la autorregulación en general se activan ante la aparición de una situación conflictiva. Por ejemplo, cuando el comportamiento, la emoción o las cogniciones de la persona entran en conflicto con algún evento o situación. Número 2. El autocontrol implica que la persona se sienta responsable del problema y capaz del cambio que se debe producir en su comportamiento. Número 3. El autocontrol implica un conjunto de conductas manifiestas y encubiertas. Número 4. El autocontrol puede aprenderse a través de los mismos procesos por los que se aprenden otros comportamientos. Número 5. Existirían dos momentos en el proceso del autocontrol. Uno, previo al inicio del cambio, en el que la persona se decide por una de las alternativas para resolver el conflicto o toma de decisión, y otro posterior, que sería la puesta en marcha del proceso como tal, es decir, la activación de la autoobservación. Número 6. Al autocontrolarse, la persona interactúa con el ambiente, por lo que este influye en la determinación del comportamiento autocontrolado. Sin embargo, la persona debería sentirse responsable y hasta cierto punto libre para iniciar el cambio autodirigido. Número 7, y con esta cierro. La mayoría de las situaciones en que la persona debe autocontrolarse implica un estado aversivo, en donde tiene que esforzarse para aumentar su eficacia para resolver un problema. Por lo tanto, el individuo debe aprender a tolerar estos estados aversivos para conseguir o evitar consecuencias de mayor valor. Este aspecto implica pues que la persona debe aprender a retrasar la aparición de consecuencias, tanto para autorreforzarse como para conseguir recompensas diferidas. El autocontrol, una habilidad más necesaria para desarrollar nuestra AMP, nuestra actitud mental positiva, tema central de esta temporada. Espero que estas claves y herramientas te sirvan de mucho. No olvides que de nada sirve escuchar, aprender, tener la información si no lo pones en práctica. No mañana, sino ahora. Te invito a seguirme en las diferentes plataformas digitales como Manuela Soto Speaker. Allí constantemente te estoy dejando contenido de alto valor para el desarrollo óptimo de tu máximo potencial. Nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Manuela Soto Speaker en Podcast.